vamos a estar enfocados, ¿saben? He estado mirando, a mí me gusta mucho la historia, me fascina la historia, leo lo más que puedo de historia de todas partes, de todos los países, me fascina tanto ver cómo la gente, cómo vivieron en esos tiempos, qué es lo que los movía, qué es lo que florecía en esos tiempos. Y sobre todo mirar la cultura en distintas partes del mundo, de todos los tiempos de la historia. He visto de que hay algo que se relaciona entre todas las naciones en todos los tiempos, y es el orgullo. El orgullo. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser que si esta cultura es mejor que la otra, que si este país es mejor que el otro, que si nuestra historia es mejor que la otra? Así que podemos ver de que el orgullo es para muchas culturas una virtud. Hoy en día se habla, por ejemplo, de tener una buena autoestima. Si tienes una buena autoestima, ves mejor las cosas, si tienes sentimientos positivos, si piensas de una manera positiva. Estaba mirando en una de las clases que tuvo que tomar Dani, en ese libro decía que si piensas, escuchen esto, si te pones a pensar de que vas a ser rico, vas a ser rico, pero tienes que pensarlo en una manera bien fuerte. Y eso es lo que le enseñan en la universidad, que piénsalo así, de esa manera. No te distraigas en otra cosa, sino que enfoca todos tus pensamientos que sean positivos y todo va a venir hacia ti. Y empezamos a notar, mis hermanos, de que cuando es una cosa así, una vez un hermanito me regaló un libro que se llama El Poder de la Mente. Y me dijo, hermano, esto lo va a ayudar mucho a ustedes. Yo digo, El Poder de la Mente, y empiezo a leer eso, no, que si tu mente es positiva, que si es lo otro, no tienes que tener lo negativo, todo tienes que olvidarte de esto, de lo otro. Y empiezo a notar, a medida que estaba leyendo ese libro, no existe lo que es una responsabilidad moral. No existe responsabilidad moral. Empiezo a notar también por igual en estos libros que la gente culpa, por ejemplo, a la sociedad en que vive. Le echa la culpa a la sociedad en que vive, por la manera que cada persona es. O sea, yo soy así porque nací en este lugar y no me queda otra, es todo lo que he aprendido, esta es la sociedad en que yo vivo, por lo tanto, yo soy producto de lo que es la sociedad. Y entonces cuando escuchamos de eso, le están echando la culpa, por ejemplo, de todas las circunstancias que lo rodean, en lugar de confrontar lo malo, son parte del problema. Y si todo es culpa de los demás, entonces la pregunta que nos vamos a hacer, ¿son mis acciones sin ninguna consecuencia? Es decir, lo que yo hago no va a tener ninguna consecuencia en absoluto. Y lo que he notado con respecto a esto de nuestra cultura y todo eso, que la iglesia está sufriendo daños por no tratar el pecado en sus vidas. Le empezamos a echar la culpa a otros. Y notamos en la Biblia desde el mismo arranque, empezamos a ver a Adán le echa la culpa a Dios, la mujer que me diste. Vemos que después la mujer le dice, no, la culpa es de Satanás. Él fue el que me hizo hacer esto. Y cuando empezamos a notar, mis hermanos, empezamos a desviar la mirada de nosotros mismos y empezamos a echarle la culpa a otros por nuestros hechos. Ahora, lo peor que puede suceder en estos días, basado en todo esto que estamos viendo, es ver pastores que prefieren ignorar el pecado con tal de no perder gente en la iglesia. Yo he escuchado a 3 o 4 pastores que me decían, mira, no incomodes a la gente con los mensajes, no les hables de pecado, no les digas del infierno, no los pongas incómodos porque vas a perder gente y lo que queremos hacer es que estén contentos en el lugar donde están. Y estamos interesados, parece ser nada más que en un crecimiento numérico en lugar de ver el crecimiento espiritual, porque el deseo de nuestro Dios es la santidad en nuestra vida.
Ahora, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto? Si removemos la realidad del pecado en una iglesia, si removemos la realidad del pecado en una sociedad, mis hermanos, ¿sabes qué? No hay manera que se vaya a parar lo que es la depravación humana. El pecado nunca queda en su estado original, sino que va progresando y se va poniendo peor. No va a haber salvación para el perdido, no va a haber santidad para el creyente cuando nosotros ignoramos todo esto. Ahora, quiero enfocarme a lo que es la conciencia. Yo no sé cuántos de ustedes sepan lo que es la conciencia. La conciencia, si la eliminamos, vamos a decir, vamos a estar promocionando lo que es una iglesia amoral. Y cuando decimos que la iglesia se convierte en una iglesia amoral, estamos hablando de que carece de sentido, o sea, no tiene valor, no conoce o sabe distinguir entre el bien y el mal. Eso es lo que estamos hablando con respecto a la amoralidad. Cuando la iglesia se une al mundo, mis hermanos, se pone peor todavía porque se está uniendo a los planes del enemigo y Dios nos ha dado a nosotros la conciencia para que podamos utilizarla de una manera que podamos entender bien cuál es nuestro deber como creyentes, cuál es nuestro deber como creyentes en una sociedad y el impacto que debemos de causar en una sociedad que directamente podemos darnos cuenta que no tienen conciencia. Estaba hablando en esta mañana de una persona. En esta semana llegó al final del juicio, esto hace 4 años o 3 años que se está tratando. Este señor Brooke, y les voy a decir una cosa, si ustedes miran la foto de esta niñita, una belleza de niña, 4 añitos. La tiró por un precipicio porque se divorció de su esposa y él no quería asumir la responsabilidad de mantenerlas a las dos financieramente. Una niña de 4 años. No tuvo la conciencia, la tenía eliminada, que la empuja en un precipicio y mata a una niñita de 4 años. Vamos a ir a 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2. Y la palabra de Dios nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, abandonarán la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizada la conciencia. Ahora, vamos a ver qué es este asunto de cauterizar la conciencia. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 nos dice a nosotros que la voluntad de Dios es nuestra santificación. En Romanos 8, versículo 29 nos dice que el deseo de nuestro Dios es que seamos conformados a la imagen de Cristo Jesús. En tercer lugar, notamos en Marcos 16 y Mateo 28, tercer punto que quiero traer con respecto a lo que es teniendo una buena conciencia y cómo podemos tener aquello que Dios desea en nosotros, nos dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Ahora, ¿qué vemos en realidad? ¿Qué es lo que vemos en la realidad? ¿Por qué la conciencia está cauterizada? En esta mañana yo estaba mencionando en Romanos, para mí Romanos capítulo 1 muestra directamente el por qué estamos en la situación que nosotros estamos. Pablo, para mí, les voy a decir una cosa, si Beethoven en su 9ª sinfonía fue una de las piezas más importantes que él pudo haber creado, para mí Pablo hizo una cosa completa en Romanos. Romanos a mí me fascina cómo cubre absolutamente todo. Y Pablo en Romanos capítulo 1 dice lo siguiente, de que de acuerdo que Dios ha entregado a la sociedad, fíjense en esto, a los deseos de su corazón, a la inmundicia de sus pensamientos. Y por lo tanto dice que la ira de Dios está sobre el mundo entero. Y por eso vemos aquí que dice claramente en los posteriores tiempos
En los postreros tiempos, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo que es una conciencia cauterizada. Y cuando tenemos una conciencia cauterizada, Pablo está diciendo van a venir tiempos bien peligrosos. Vienen tiempos bien peligrosos porque dice que van a haber hombres amadores de sí mismos, no les importa cómo le vaya a otros, dice que son avaros, que son aborrecedores de lo bueno, y dice que los malos hombres y los engañadores van a ir de mal en peor. Sabes, antes uno le tenía miedo a salir en la noche en algunas áreas. Es más, Blanca, ahora que me acuerdo que una vez fuimos a tu casa y íbamos a una reunión de oración y me acuerdo que dos negritos allá por la calle D, me acuerdo, sí, me hicieron así, baja el vidrio y me dice, ¿qué estás haciendo aquí en este barrio? Yo dije, estaba tratando de tragar saliva. Le digo, venimos para una reunión de oración. Me dice, yo no te aconsejo que estés mucho tiempo en este barrio. Así que subí la ventanilla y hicimos la reunión de oración en el carro. No, después fuimos allá, pero íbamos con las piernas que iban. Una vez yendo por la Decatur y la Oki, mis hermanos, había un grupo de 10 personas. Estábamos en el semáforo, por ahí cerca, con una pistola. El muchacho estaba así, apuntando a los que estaban ahí y nos mira a nosotros. Yo dije, oh my gosh. Yo decía, por favor, semáforo, ponte verde porque patitas, ¿para qué te tengo? 12 del mediodía, con una pistola en mano, Oki y la Decatur. Y yo dije, acá esto... Podemos ver entonces la sociedad en que nosotros estamos viviendo. A pesar de todo esto, yo noto que el plan de Dios se va cumpliendo sobre todos los que van en su contra y los que están a favor de Él. Ahora, fíjense en una cosa, aquí nos dice que tienen la conciencia cauterizada. Estamos hablando, yo no sé cuántos de ustedes han visto cuando uno cauteriza a otro. Generalmente es algo doloroso porque se toma un fierro bien caliente y si hay una herida para detener la hemorragia, mis hermanos ponen el fierro caliente sobre la piel, quema la piel y ¿sabes qué sucede? Queda insensible. Después de allí ustedes pueden hacer lo que quieran, que no sienten absolutamente nada sobre ese pedazo que ha sido cauterizado. Y eso es exactamente lo que está hablando aquí de tener la mente cauterizada. Estaba leyendo allá, para aquellos que no conocen, yo soy del tiempo así de cuando los dinosaurios estaban sobre la Tierra en 1958, bueno, yo soy de allí para adelante. En 1976 hay un doctor que se llama Wayne Dyer, en su libro Zonas Erróneas, dijo esto, y quiero leerles exactamente lo que está diciendo la razón por la cual les traigo esto, porque este hombre vendió 35 millones de libros, es uno de los libros más vendidos en el mundo, en esta área, un psicólogo que dice que sentirse culpable es la conducta más errónea y la más inútil. Y es nada más que una neurosis, y quiero explicar lo que es una neurosis. Neurosis quiere decir una enfermedad mental y trastorno nervioso. Así que este doctor escribe un libro, Zonas Erróneas, donde dice que sentirse culpable es una cosa, es la conducta más errónea y la más inútil que el ser humano pueda llegar a pasar. Y dice que eso nada más que causa una neurosis en el ser humano. Es decir, que mentalmente estás enfermo, estás trastornado, estás nervioso. Y él está diciendo, no tienes que sentirte culpable. Ahora, yo me hacía la pregunta a medida que yo estaba leyendo este libro. ¿Cómo podemos nosotros renunciar a todo aquello que nos pueda hacer sentir culpables? ¿Cómo puedes renunciar a todo aquello que pueda hacerte sentir culpable? De acuerdo a este doctor en su libro, tienes que desafiar a la culpabilidad. Es decir, si te sientes culpable, tienes que desafiar eso y tienes que decir, yo no soy culpable. Hice algo malo, pero no soy culpable. No te tienes que